Vamos a seguir hablando un poco de nuestro tema a continuación, que es la práctica sobre la crítica del Nuevo Testamento. Hemos mencionado que hay dos formas de crítica, uno es de las historias y del contenido, y eso rechazamos, pero hay otro tipo de crítica que es de los manuscritos, y estamos hablando del griego original, cómo fue escrito, cuántas copias había, las variantes y todo lo que es pertinente a nuestro Nuevo Testamento. Y llegamos a hablar de las versiones, mencionando que hay tres versiones importantes, o tres idiomas importantes. El primero es la versión en la siriaca, de Siria, que es similar al hebreo. Entonces, tradujeron el Nuevo Testamento hasta el siriaco. Otra traducción, obviamente, es el latín, y el latín es más importante. El latín principalmente se encuentra en Roma. En el año 200 empezó a traducir el Nuevo Testamento del griego al latín. La Iglesia Occidental quería tener una versión en aquel día en el vernáculo, en el idioma de la gente. Otras áreas también, como en África del Norte, utilizó el latín, la tierra de Agustín. Y también en el sur de Francia, o sea, de Galia, usaron latín. Y en España también usaron latín. Por ahí del año 400, el obispo de Roma, se llama el obispo Damasco, comisionó a Jerónimo con la tarea de traducir el texto del griego al latín. Jerónimo dependió de la antigua versión latina también. Y del griego y la antigua versión latina salió la Vulgata. Y la Vulgata fue utilizada por la Iglesia por siglos y siglos y siglos. La Iglesia Católica Romana lo utilizó hasta el Vaticano II, que ocurrió en los años 1960. Fue la traducción oficial también que salió del Concilio de Trento en el tiempo de la Reforma. Entonces tenemos dos versiones ya mencionadas. Uno es la siriaca, otro es la latina y la tercera es la copta. La copta salió de otro gran centro del cristianismo en aquel día, que fue Alejandría, o sea, Egipto. Ustedes pueden recordar que en el día de Pentecostés hubo judíos que llegaron de toda la diáspora, y uno de los grupos fue de Egipto, de Alejandría. Entonces hubo una comunidad allá y el cristianismo se estableció en Egipto, y hubo necesidad para una versión, una traducción para ellos. Y en el año 200 más o menos salió la versión saídica, y la versión otro es boárica, y estos son versiones en la copta, o sea, en el idioma de los egipcios. Estos son los tres versiones importantes que vemos entonces y que utilizamos a veces aún en nuestra traducción, y el texto lucha para encontrar el texto más antiguo y más correcto del Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia. Una tercera fuente importante que atestigua al texto del Nuevo Testamento son los padres de la Iglesia. Ya mencionamos los manuscritos en griego, que son lo más importante. Luego mencionamos las versiones, que tienen una importancia menor, las traducciones. Y ahora los escritos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, sus sermones, sus obras apologéticas,
las liturgias que se utilizaron en las iglesias y por supuesto sus cartas y correspondencias. Estos escritos poseen una ventaja muy grande para el uso textual. Sabemos la fecha cuando ellos vivieron. Si fue el año 150, 200, 250, sabemos la fecha cuando ellos vivieron. A veces, de los textos escritos en griegos, tenemos que luchar para encontrar cuándo fueron escritos. Sabemos también dónde ellos se ubicaron. O sea, sabemos que Agustín vivió en el norte de África y sabemos que otros padres vivieron en otras ubicaciones. Entonces, esto nos ayuda porque luego vamos a establecer familias o grupos de manuscritos con tendencias tales y nos va a ayudar en la traducción de la palabra de Dios. Hay algunas desventajas para los padres de la iglesia. Uno sería que a veces las obras de los padres se ha perdido y solamente queda un fragmento. Entonces no tenemos la obra completa. Por ejemplo, la historia eclesiástica por Eusebio, tenemos nomás un fragmento de esta historia. También los padres citaron muchas veces por memoria. Ahora sabemos que la memoria puede fallar. Aún los que tienen la mejor memoria a veces no recuerdan todo. Entonces puede ser que no sea muy confiable porque utilizaron su memoria. Si ellos consultaron más de un texto, puede haber variaciones o variantes con el mismo padre. Y sabemos, por ejemplo, que Cipriano siempre utilizaba la versión antigua latina. Y eso sí se puede averiguar. Entonces, la primera parte de nuestra discusión en cuanto al Nuevo Testamento son los manuscritos, ¿verdad? Y ya hemos hablado de ellos. Y en cuanto a los manuscritos, versiones y los padres de la iglesia. Pasamos a hablar ahora de la historia del estudio del texto del Nuevo Testamento. O sea, ¿a quién le ocurrió estudiar los antiguos textos del Nuevo Testamento? Pues siempre hubo interés, porque como mencioné, más que 5,000 manuscritos en griego, y no todos son igual. Hay variaciones. Ustedes saben que en cuanto al Corán de los islámicos, ellos dicen que este libro vino y cayó del cielo, y cuando fue escrito, que no hay ni un punto, ni una coma, ni una interrogación equivocada. Y nosotros no hacemos jactancia sobre el Nuevo Testamento. Sabemos que hay variantes. Pero lo que podemos decir es que la inspiración no es mecánica, sino es orgánica, y que es una traducción que tenemos, es un manuscrito muy preciso, muy exacto, con algunas variantes. No obstante, nada de la doctrina, nada falla. Es un récord completo, inspirado, divino y totalmente es útil y es necesario en cuanto a la doctrina y enseñanza de nuestra salvación por gracia en Jesucristo. Entonces, la Biblia trae una inspiración plenaria, ¿verdad? Orgánica, pero no estamos hablando de los puntos e interrogaciones. Estamos hablando de la doctrina que enseña. La historia del estudio del Nuevo Testamento, del texto del Nuevo Testamento. En la edad primitiva y la época medieval,
en el mundo occidental usaron sencillamente la Vulgata, traducción de Jerónimo en el año 400. Pocas personas fueron capacitados para consultar el griego original. Así que estamos diciendo que hubo bien poquito el estudio del griego. Todo el mundo andaba con el latín y ya punto, no hubo más. En el año 1500, en los tiempos de Erasmo de Rotterdam, buen amigo de Martín Lutero, se había consultado el texto griego con más facilidad. Referente a los últimos 5 siglos, tenemos 3 periodos, desde el tiempo de Erasmo. Erasmo fue una persona importante en la iglesia, un amigo de Martín Lutero, pero nunca salió de la iglesia católica romana. Lutero dijo de Erasmo que era como un Moisés que llegó al río Jordán, pero no pasó a la tierra prometida. Las 3 eras del uso del texto griego. Primero, el tiempo del Textus Receptus. Y el Textus Receptus es obviamente latín. Y esta época es desde el año 1516 hasta el año 1750 después de Cristo. Claro que sí, el texto del Nuevo Testamento en griego que salió de la Ilustración o del Renacimiento. Recordamos que hubo un conducto. En la época medieval llegó algunos manuscritos de Constantinopla y de otros lados por las conquistas y las cruzadas. Realmente trajeron algunos manuscritos de griego otra vez a Roma. Regresaron con estos tesoros y quedaron allá por algunos años más, algunos siglos, hasta 5 siglos. Y ahora los eruditos del mundo occidental van a abrirlos, estudiarlos y van a tener su encuentro con los manuscritos originales o más antiguos del Nuevo Testamento. Erasmo de Rotterdam, un holandés, estuvo muy erudito en el griego y él combinó varios textos en el griego, estudió varios y salió un texto, lo que se llama el Textus Receptus en griego del Nuevo Testamento. Hubo una competencia con un cardenal de España que se llama Cardenal Jiménez. Él publicó una políglota complutense en el año 1520. Sin embargo, Erasmo de Rotterdam alcanzó a sacar su Nuevo Testamento algunos 8 años anteriores a él. Fue una gran ocasión. La gente solamente conoció la Biblia por algunas cuantas porciones que se usaron en la liturgia o la misa. Erasmo les proporcionó un texto griego, más una nueva traducción al latín, con algunas notas aclaratorias. Además incluyó un prefacio a cada evangelio y epístola. Eso es un ejemplo de un comentario de Erasmo. Tenía un prefacio, estos libros. Eventualmente Erasmo publicó 5 ediciones de su texto Receptus en griego. Él sintió que la primera no fue muy buena, pero la tercera, la cuarta y la quinta sí fueron muy buenos. Y él prestó atención también a los estudios del cardenal Jiménez.
Erasmo tenía que hacer algunas concesiones. Por ejemplo, fue obligado a traducir del latín al griego en 5 de los últimos 6 versículos de Apocalipsis, porque no hubo una versión en griego a su alcance. Entonces tenía que usar el latín. Uno de los eruditos reconocidos en la época moderna, Hort, comentó que 7/8 del Textus Receptus queda sin disputa. 1/8 de las variaciones textuales se dirige a cambios de orden y otras trivialidades. Quizá 1 en 1000 variantes tiene alguna importancia. Entonces fue una obra monumental, esta obra de Erasmo en traducir y tener el Nuevo Testamento en griego. No obstante, él no tenía acceso a 2 de las más importantes manuscritos, que es sinaíticos y vaticanos. No tenía acceso a ninguno de estos 2, que son los más antiguos y más importantes que tenemos. Las versiones de la Biblia, Casidoro de Rena, 1569, en español, y el del rey Jacobo, 1611 en inglés, utilizaron el Textus Receptus. Entonces, lo que estoy diciendo es que Martín Lutero también tradujo el Nuevo Testamento y él utilizó el texto en griego que tenía. El comentarista más famoso y más destacado de la Reforma era Juan Calvino, y él también prestó atención a ese nuevo texto que se prestó en griego. Y estos hombres también fueron eruditos, estudiosos en el griego. Ellos tomaron entonces este texto en griego, que fue muy fino, muy bueno, y ellos tradujeron la Biblia, hicieron traducciones, la gente leyó las traducciones, se empezó a predicar y hubo una gran reforma en la iglesia. Y mucho está debido entonces a la obra del texto en griego. El primero entonces es el Textus Receptus. El segundo periodo se llama el periodo de lucha y transición. Y este fue desde el año 1750 hasta 1830. No rompió con el Textus Receptus, sino desarrolló el tratamiento de los manuscritos y los combinó en familias. Detectó textos con tradiciones regionales. Por ejemplo, uno que se llama la familia occidental. Tenía características como las personas que salen de la misma familia. Este texto tenía la característica de glosas de los escribas y a veces fueron corregidos. O sea, faltas, a veces una letra, a veces un punto. Otro se llama la familia alejandrino. Y una tercera familia se llama el de Constantinopla. Todo esto fue antes del descubrimiento de sinaíticos y otros textos importantes. La tercera época de estudio y de traducción, o sea, del texto del griego del Nuevo Testamento, se llama periodo del texto mejorado. Y esto es desde el año 1830 hasta el presente. El escolar importante aquí es un señor Lachmann. En el año 1839, Lachmann publicó un texto en el griego que abandonó el Textus Receptus al favor de los manuscritos más antiguos. Su meta fue restaurar
y encontrar el texto del Nuevo Testamento en griego tal como fue en el año 350. No fue muy lejos del texto original del Nuevo Testamento, ¿no? Unos 250 años. Ahora, por este tiempo, Tischendorf llegó a encontrar el texto sinaíticos que mencionamos en el monte de Sinaí, el monasterio de Santa Catalina, el año es 1859. Él encontró este texto del Nuevo Testamento en griego, muy antiguo, desde los tiempos de Constantino. Tischendorf entonces descubrió esto y publicó 24 ediciones del texto del Nuevo Testamento que se había encontrado. También utilizaron el texto de Vaticanus, que es el otro muy importante, muy sustancial. Y esto desde los años 1830 hasta el presente. Hubo unas dos personas importantes que están bajo el texto mejorado, también merecen su atención, que es Westcott y Hort. Bueno, en el año 1875 por adelante. Y actualmente lo que tengo aquí es uno que está basado en el texto de Westcott y Hort. Se puede ver que no es muy grande, pero es todo el Nuevo Testamento y está en griego. Y otra vez aquí tiene las variantes. O sea, en el texto a veces dice, por ejemplo, el palabra o dice la palabra. Bueno, obviamente es un pequeño variante y sabemos que la palabra sería lo correcto. Pero ¿qué tal si una variante es la palabra o las palabras? Entonces esto podría ser también averiguado por el verbo. Las palabras fueron dichas. Pero ¿qué tal si dice las palabras fue dicha? Entonces debe ser la palabra fue dicha. Y me refiero a este tipo de, yo me gusta decir los variantes en muchas ocasiones. A veces es un variante, una palabra, que si es el libro fue escrito, o puede ser el tratado fue escrito, o la carta fue escrito. Como digo, no realmente cambian ninguna doctrina, pero son variantes que por un motivo u otro entraron en el texto del Nuevo Testamento. Y el intento es encontrar el mejor y el más original de los textos. Un reglamento básico es que lo más antiguo y lo más completo va a ser lo mejor. Entonces, Westcott y Hort hicieron un estudio genealógico de los textos y encontraron esas familias y la relación de las familias y empezaron a averiguar qué sería la mejor variante en algunos de estos casos. Los grupos que ellos averiguaron fueron el grupo de Siria, el grupo occidental y el grupo alejandrino y el grupo neutral. El grupo sirio es el más tardío cronológicamente. Está atestiguado por algunos manuscritos buenos, pero probablemente lo más fuerte vino de Antioquía,
Se llevó una revisión textual entre los años 300 y 350 después de Cristo, porque los textos tenían algunas correcciones y se necesitaba averiguar cuál fue el texto más puro y original. La esperanza fue tener un texto que fue lo mismo en todas las iglesias, o sea, un texto uniforme. Este texto se convirtió en un arquetipo. Era natural que la gran mayoría de los manuscritos copiados en los siglos subsecuentes reflejasen el más antiguo. Vemos la tendencia entonces de la conflagración en los textos de Siria. Por ejemplo, en Lucas 24, 53, una traducción del manuscrito dice que los discípulos bendecían a Dios en el templo. Otra traducción dice que los discípulos le estaban alabando a Dios en el templo. Es interesante que vaticanos y sinaíticos, los dos manuscritos más completos y antiguos, tienen una combinación de los dos. O sea, estos manuscritos dicen los discípulos estaban bendiciéndole y alabándole a Dios en el templo. Y esto es una conflagración. La conflación es cuando se combina las dos y todo cuenta. Westcott y Hort encontraron 3 tipos de manuscritos presirios. Primero es el occidental, que es muy completo, incluye mucha materia, pero a veces hay glosas de los escribas. El texto presirio alejandrino, que tiene también algunos atributos, uno siendo una gramática muy exacta y muy precisa. Y la tercera es el texto neutral, que no se desvió por las tradiciones tomadas por los primeros 2. Entonces, ellos vieron que el texto que mencionamos original fue superior. En cuanto a los textos y las familias de los textos, vemos el occidental, que es Beza, la antigua versión latina, la antigua versión siriaca, los padres de la iglesia como Cipriano, Ireneo y Tertuliano, que ellos básicamente guardan una relación occidental hacia Roma. La tradición alejandrino, que es el texto Ephraime Receptus, Orígenes y otros padres de la iglesia cerca de Alejandría. Y el texto neutral. El neutral ahora es los manuscritos sinaíticos, vaticanos y muchos de los papirios de Bodmer. La tradición copta y, por ejemplo, Orígenes, también como padre de la iglesia, entran en esta tradición. Los textos no son siempre puros, tienen a veces una parte que sigue el occidental y el alejandrino o el neutro. Hace muy difícil averiguar cuál sería la mejor lectura del original. Westcott y Hort hicieron algunas conclusiones. Y aquí hay 3 conclusiones que ellos hicieron. La primera conclusión: una lectura
que no aparece en los testigos occidentales, alejandrinos o neutrales, debe ser de Siria y es menos confiable. Entonces ellos primero tomaron los textos del occidente, alejandrino y neutro. Segundo, una lectura hallada en el occidental y la alejandrina no puede ser aceptada si no aparece en el texto neutro. Y tercero, una lectura hallada en el texto neutro, pero no en el occidental, debe ser considerado sospechoso, porque el texto neutro es principalmente occidental, y si no aparece en el texto occidental, los otros occidentales, entonces lo vamos a estudiar bien. Apoyaron un tal lectura, el Westcott y Hort enfatizaron que el número de textos que apoyaron un tal lectura no importaba. Lo que importaba era la calidad del texto. Muchos eruditos atacaron Westcott y Hort. Ellos favorecieron en la Vulgata o otras copias y traducciones. El Textus Receptus tenía muchos aficionados también. Y algunos siguen diciendo que las versiones antiguas de la Reina Valera es el mejor texto. Pero según los estudios, la Reina Valera original del año 1500 y tal, esto vino de una tradición de los textos que no fue tan fino como algunas versiones que tenemos más recientes, como la revisión de 60 o la nueva versión internacional. Ellos vienen de unos textos que son más antiguos y podríamos considerarlos aún más precisos al original que el texto del antiguo. El argumento de Westcott y Hort era que con muchos libros en latín y griego hay pocos manuscritos antiguos, pero los antiguos atestiguan con más precisión al texto original. Eso es algo que es lógico, ¿no? Si podemos encontrar lo más antiguo, entonces probablemente tenemos lo mejor, lo menos cambiado. Y hago la ilustración, si una persona empieza con vamos a decir, un chisme sobre alguien, o un factor, un hecho sobre alguien, y luego pasa la palabra a otra persona, pero lo cuchuchea, y luego lo pasa a otra persona, y también lo dice en voz silencio, y luego a otra persona. Cuando llega a la 10ª persona va a ver que es bastante cambiada, aunque lo ha repetido lo mejor que se pueda, va a ver que es un poco cambiado. Así que si podemos llegar más atrás en esta cadena, ya vamos a tener lo más original. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, no hubo muchos cambios porque las personas, los escribas, trataron de copiar con una precisión y sí lograron mucha precisión, pero no toda precisión. Si podemos llegar a lo más antiguo, vamos a tener lo más preciso en cuanto al texto del Nuevo Testamento. Ok, luego podríamos hablar de los hechos posteriores en cuanto a los textos. Había un señor von Soden en el año 1913 que desarrolló un sistema de anotaciones que se usa en el pie de la página y Nessel-Allen lo utiliza. Y son pequeños símbolos para mostrarnos qué tipo de variante tenemos. Y en el libro, dice abreviaciones, tenemos como una palabra que está omitida, o una palabra que está aumentada, o un orden que está invertido, o
muchas otras maneras de copiar mal y tenemos un sistema para informarnos cuál es lo que se trata. El señor Alexander Suter, 1912, publicó el texto y el canon del Nuevo Testamento. Indicó cuáles fueron los textos mejores y más principales que apoyan el texto en griego y las lecturas preferidas. El texto por Nestle ha pasado más de 26 ediciones y es de tamaño bolsillo, es lo que tenemos aquí, Nestle Allen. Incluye los manuscritos nuevas y recientes descubiertos y da sobre las variantes una precisión en la lectura. Ok, ahora hablamos un poco de la práctica de la crítica textual. Acabamos de pasar una gran parte hablando de los textos antiguos, ¿verdad? La primera parte. Y luego hablé de toda la historia del estudio de los textos, ¿verdad? Que los hombres que combinaron, estudiaron y sacaron mejor texto del Nuevo Testamento. Y ahora la práctica de la crítica textual. Principios y procedimientos para analizar e interpretar la evidencia. Primero, eso es basado también en el método de Westcott y Hort. Tenemos evidencia interna de las lecturas. Es decir, uno trata cada variante en forma independiente y adopta de 2 o 3 variantes lo que parece más probable. Para hacer eso hay 2 procedimientos. Para sacar la mejor lectura de la evidencia interna. Hablamos de la probabilidad intrínseca. ¿Cuál de las lecturas parece ser del escritor original? ¿Cuál es la más consistente con su forma de escribir? Ahora, si uno estudia muy bien la forma de escribir, se puede averiguar quién lo escribió. Yo, siendo maestro, a veces leyendo un ensayo de un estudiante, puedo yo averiguar quién está escribiendo por sus palabras que usa, que son muy comunes, que son conocidos, pero puedo averiguar quién está escribiendo. Entonces, cada uno tiene su forma de escribir y eso también es una evidencia intrínseca, o sea, de adentro. Lo podemos aplicar al Nuevo Testamento en griego. La probabilidad transcriptiva. ¿Cuál de las lecturas parece ser la obra de un escriba? Un pequeño cambio para mejorar el texto. Eso es lo que queríamos encontrar y quitar. A veces los escribas también pensaron que el escritor original había hecho una equivocación y lo cambió. Y eso es lo que queríamos quitar, porque queríamos llegar a la misma palabra que el Espíritu Santo dio a los apóstoles y también tener esa palabra para nosotros. Así que tenemos evidencia interna y evidencia que es intrínseca o transcriptiva. Variantes. Tenemos varios tipos de variantes. Variante quiere decir algo que es diferente de lo que queríamos ver. O tenemos que seleccionar entre 2 o 3 variantes. Tenemos variantes accidentales. Y eso quiere decir una división de palabras. Cuando tenemos una escrita continua, puede haber una división de palabras. Si digo la palabra llaves, puede pensar, por ejemplo, que esto tiene que ver con lo que tengo en la bolsa, o sea, las llaves.
Pero también si lo escribo o si lo digo, puede ser ya ves. Así que, porque es continua, uno tiene que distinguir y captar por el contexto qué es. Y la mayor parte de los tiempos sí podemos averiguar, pero a veces no. Tendremos que ver. En 1 de Timoteo 3:16 dice, sin duda, cuán, en vez de indudablemente. Y esto sería un ejemplo precisamente de un variante accidental. Equivocación, también bajo esto tenemos la equivocación de palabras. Hay varias formas que podemos describir eso. Equivocación de una letra por otro. En Romanos 12:11, la variante sirven al Señor podría ser también en griego sirven a la época. Y hay textos, uno que dice sirven a la época o a la era, el Cairo, y el otro dice sirven al Señor, el curio. Y entonces tendremos que ver si es sirven al Señor o sirven a la época. Romanos 12:11. Y vamos a ver lo que dice la Biblia que tengo a mi alcance, que es la Biblia NBI. Y a ver si viene en el texto lo que dice. Dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ahora, no tiene sentido, tampoco sirven a la época. Entonces, podemos averiguar que el manuscrito que dice sirven a la época fue una equivocación de letra. Puso una letra equivocada, similar pero equivocada. Tenemos otro tipo de error accidental que es de abreviaciones en el manuscrito. Esto llevó a veces a la confusión y la lectura equivocada, pero algunos escribas utilizaron abreviaciones y tenemos que quitar las abreviaciones y poner la palabra completa. Tenemos un error que se llama homoteleuthon, y eso es una omisión de palabras. A veces se debe al hecho que dos palabras tienen finalizaciones muy similares y están adyacentes las unas a las otras. Puede faltar hasta líneas enteras que se han sido omitidos. Pero, por ejemplo, una omisión de palabras es que un escriba está copiando algo y luego falta una línea y brinca a la otra. Ahora, la manera que los escribas usaron también para copiar era que uno hablaba y los otros, vamos a decir 5 o 6 que estaban copiando, copiaron. Pero el que hablaba también a veces falló y no dijo toda la línea. Y queríamos regresar a tener todo lo que está. Entonces, esa es omisión de palabras. Otra, la quinta variante es la ditografía, es copiar la misma palabra 2 veces. Y eso también tenemos en el Nuevo Testamento, donde dice Maranatha, Maranatha, pero realmente nomás es una vez que lo dice. Copiar la misma palabra 2 veces. Tenemos la variante opuesta de eso, que es la haplografía. Haplografía es copiar una palabra una vez que debe ser copiado 2 veces. Tenemos errores de audición, es cuando un escriba dictó, pero la persona no entendió muy bien su palabra. Como a veces nos cuesta comunicar
hubiera dicho la palabra en una forma que no entendió muy bien y que el que estaba escribiendo escribió la palabra mal. Errores de memoria. Si un escriba, entonces, permitió que su mente divagara en un momento, entonces de cansancio podría ser una equivocación en cuanto a copiar. Y la última es el variante de juicio. A veces estos manuscritos traían comentario en la margen. No debe el escriba incluir el comentario en la nueva copia, y a veces puso el comentario o algo del comentario. Entonces ya estamos hablando de la práctica de la crítica textual. Vemos que hay varias maneras de hacer una pequeña equivocación o pequeña variante, y queríamos borrar esos y regresar al original, lo cual que podemos hacer por estudiar las familias de los textos, también el mismo texto, y ya sacar la mejor lectura. Vamos a seguir con esto en la próxima hora.